Grabo porque es pregunta importante de la actividad. Es decir, sí, no me preguntaba sobre, que no entendió cómo usar las preguntas, esa indicación de usar las preguntas para el ensayo. Te puedes apoyar de ahí si no sabes como cuál postura defender o por dónde entrar al ensayo, como cuál sea como la línea específica, eh, etcétera. Te puedes apoyar de las preguntas. No las tienen que utilizar si no quieren. Em, lo que yo les sugería es, pueden utilizar las preguntas como subtítulo para, como para ayudarse como parte de la guía del ensayo o como, em, o plantearlas incluso, pues no como hipótesis ni siquiera porque creo que son muy generales. Em, lo que les podría sugerir así como pensando rápido y viendo los planteamientos que hay, porque en realidad ni siquiera son puras preguntas, sino son cuatro bullets diferentes, es cosas que sí tendrían que estar en su ensayo, es, ¿no? Como los derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? Y por qué o a qué se refiere esto del carácter inherente a los seres humanos. Em, ¿Cuáles son los derechos humanos reconocidos y su importancia en la transversalización de la perspectiva de género? Es decir, cuáles son los derechos humanos que están relacionados con el género o con las mujeres o con la igualdad de género y como por qué puede ser importante retomar estos para pensar como en la perspectiva de género como una cosa transversal y no solamente específica de un derecho o de una práctica especial. Eh, ¿Por qué la igualdad de derecho por qué la igualdad es un derecho fundamental? De ahí podrían responder, ¿no? Como desde dónde, según quién, por qué es importante, eh, y qué acciones se han realizado y cuáles son aquellas que aún siguen avanzando en la construcción de la igualdad sustantiva. Pueden hablar desde las acciones afirmativas, desde como cuotas de género, desde la construcción de leyes, eh, la construcción o la creación de mecanismos internacionales, de convenciones. eh, Esto va a ser un poco más de sentido, quizás un poco más adelante. No estoy del todo segura, porque es que este ensayo quedó aquí y no hacia el final, que es una cosa que tengo que poner en los incidentes. Pero bueno, lo digo porque más adelante me voy a echar un rollo, igual puedo como ajustar un poquito la presentación, em, sobre cuáles son algunos de estos mecanismos, etcétera, pero eso más bien está planteado para hacia el final de la UCA, cuando hablemos de género, ciudadanía y democracia. Hablamos mucho sobre los distintos mecanismos que existen a nivel internacional, a nivel local, etcétera. Pero, eh, este, ajá, se pueden como agarrar un poco de ahí, así como ya haciéndoles un poco, ayudándoles un poco con la tarea y a manera de spoiler, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la CEDAW, de la Convención para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de la Conferencia de Beijing para la defensa para la eliminación de las formas de discriminación. Son dos diferentes. La de Beijing, la de la discriminación, la Belém do Pará, eh, no, la CEDAW es discriminación, la de violencia de género es una diferencia. Ahí está mi cabeza un poco revuelta. Eh, entonces pueden como apoyarse de estos.
como grandes, y lo que hay de las convenciones de la Comisión Interamericana, por ejemplo, o de la OEA, como los instrumentos y los documentos y mecanismos específicos para género, se pueden apoyar de ahí. Hay un montón de cosas descritas sobre eso. Eh, y ya hay por ahí varias como líneas y cosas hechas, entonces una, una googleadita. Y la idea de tomar estos para apoyarse al ensayo es como tal cual, ¿no? Como cosas que tendrían que estar respondiendo, están ahí y denme un segundo que les enseño antes de que otra cosa pase y se me olvide. Eh, ¿Por qué se las enseño? Porque me es importante que le echen un ojo con calma a su rúbrica, porque ahí dice qué voy a evaluar y cómo, ¿no? Reflexiona y distingue los elementos propios de la transversalización de la perspectiva de género, se relaciona con documentos internacionales que fundamentan los derechos humanos y enfatizan la discriminación y violencia contra las mujeres e identifican las áreas de oportunidad de nuestro país con respecto al avance de la igualdad sustantiva, las fuentes de información, que usen fuentes académicas confiables, que estén en formato APA, el dominio de información, que estén, pues que sí lo que están describiendo es lo que leyeron y que esté como bien sustentado, y la comunicación escrita, que esté bien escrito, de forma clara, coherente, con buena ortografía y sintaxis. Y ahí están los porcentajes, los puntajes, eh, para que no les haga mucho ruido o por si de pronto les hace ruido como por qué tienen tal calificación. Ahí está un poco como la rúbrica de qué se esperaba y en qué porcentaje se esperaba. Eh, Dudas, ¿no? ¿Ahí quedó claro? Ya se pone bien. Ahí está, nueve. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, maestra, yo tengo una duda. Dímela. En el anterior bloque, yo que me acuerde, bueno, es que yo no me acuerdo haber visto bien lo del ensayo crítico, o sea, sí me acuerdo que estaba en el módulo uno, en sí creo que sí en el módulo uno, pero no hablamos más del argumentativo que del crítico, entonces no sabría cómo hacer bien un crítico. Vale, gracias, Lau. Eh, Nada. el, la idea de los ensayos críticos es ¿qué me parece en realidad? Si no es que es básicamente igual. La idea del ensayo crítico es que eh, no, es que nos cuestionemos lo que está descrito allá afuera. Entonces, no comprarnos quizás como del todo lo que está planteado desde alguna institución o algún organismo que diga que ya hicimos todas las cosas bien, y que como México ya tiene firmados y ratificados las convenciones y los planes y etcétera, entonces ya estamos del otro lado y ya no tenemos nada que hacer, sino más bien decir como, a ver, esto fue lo que se planteó en algún momento, esto es lo que se ha hecho hasta ahora, pero ¿qué es lo que podemos hacer para, ¿no? Como terminar de llegar a cumplir este objetivo? Y entonces, ¿no? Plantearnos como desde las áreas de oportunidad, eh, incluso ya acá llevándolo a un nivel como muy muy acá, ¿no? Como lo que está diciendo esta institución, desde dónde lo está diciendo, a quién le sirve, ¿no? Como, porque, por ejemplo, no estoy diciendo que es así, pero, por ejemplo, si te encontraras una publicación de la Secretaría de Gobernación o del Instituto de las Mujeres que dice como, ya no tenemos retos, hemos resuelto todo, eh, la pregunta desde el ensayo crítico sería, bueno, pero ¿por? ¿No? Como en qué momento está presentando esta información, lo hizo para responder a un llamado de atención de Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana, eh, como que lo otro que está como ahí en el contexto que no está del todo dicho,
y preguntarnos, ¿no? Un poco como, a ver, este documento está aquí, pero como a quién va dirigido y qué es lo que dice. No tenemos que llegar como hacia a, a buscarles nombres y apellidos directamente a los autores y decirle, oiga, usted es un mentiroso. Pero sí es una invitación, ¿no? A reflexionar y a que no se queden solamente como con lo que leen en un par de artículos o de publicaciones, sino que hagan un ejercicio como más, pues eso, más crítico, más de eh, realmente está todo hecho, sobre todo en temas de derechos humanos y sobre todo el tema de derechos humanos, de derechos de las mujeres y la perspectiva de género en México. Tenemos un amplio trecho que recorrer todavía. Entonces, desde ahí, ¿no? Eh, todo lo que se podría hacer, eh, lo que nos falta por plantear, por trabajar, por diseñar, etcétera. ¿Has sentido, Lau? Sí, sí, hace sentido. Muchas gracias. No, por nada. Y la estructura, puedes usar como más o menos la misma estructura que usaste que usamos al final de los ensayos, ¿no? La introducción, el planteamiento, eh, Voy. los objetivos, el diseño de. Así te voy a poner en silencio un segundo. Y ahorita a ver si me quedo si quieres. Los objetivos, el planteamiento, ¿no? Y como tesis, lo que voy a sostener es esto, eh, etcétera, y conclusiones. Va. Ahí sí se me ocurre algo más y los mando. ¿Alguna? Ay, perdón, ¿alguna otra duda, comentario, petición, crisis? Y ya no hay nada más. eh, y por la hora, como ya me eché la hora y media de clase, eh, las dejo ir, las dejo descansar. No sé si tienen otra clase ahorita. Eh, sí, sí, suerte, corran. Si no, vayan a descansar o lo que toque. Yo Gracias, profesora. dejo a ustedes